Está viendo mi, Sí, se mi ve, Víctor. PowerPoint. Bueno, antes de comenzar, una serie de avisos parroquiales. El primero de ellos es que ayer conversamos con la Secretaría General Académica y bueno, como habíamos tenido eh, habíamos interpretado mal sobre los tiempos que teníamos para el módulo 3 y ustedes están arrancando mañana con el módulo 4. Este módulo va a ser optativo. Esta clase y la actividad consecuente que la actividad 3 va a ser optativa. Con la actividad 1 y 2 entregadas y aprobadas, van a tener por aprobado el módulo. Ahí estamos. El otro tema es que no está funcionando el foro adecuadamente, así que algunos mensajes se los vamos a pasar a través de correo y lo va a hacer Marcos. Y el tercero es que, bueno, vamos a dar la clase, dar, vamos a presentar estos temas, mejor dicho, y luego vamos a revisar algunas cosas que quedaron pendientes de la actividad 1 y la actividad 2, consulta, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda para que ya la socialicemos o arrancamos? ¿Se ve el punterito? Sí, se ve, Víctor. Bueno, gracias. Bueno, en las profesiones, sea cual fuere, siempre hablamos de evaluación y muchas actividades o actuaciones profesionales, los profesionales, sea cual fuere la carrera, evaluamos proyectos, impactos ambientales, riesgos, uso de diferentes recursos, evaluamos pacientes o diagnosticamos, evaluamos proyectos de investigación, evaluamos cuentas, análisis financieros, en el caso de las ciencias económicas, pero generalmente, o en muchos casos, tenemos dificultades a la hora de evaluar a nuestros estudiantes. Un concepto importante a erradicar es quitar esa palabra tomar y es evaluar. No voy a tomar nada, puedo tomar un vaso de agua, un mate, alguna bebida alcohólica, pero no voy a tomar exámenes. El examen va a ser un medio para evaluar. Y en el modelo, ¿van viendo los avances en las diapositivas? Sí, se ve, Sí, Víctor. sí, Víctor, sí. Bueno, de esta frase tradicional que a veces quienes estamos evaluando en un examen final y solemos decir, "Che, ¿este sabe o no sabe? ¿Qué nota le ponemos? ¿Sabe mucho? ¿Sabe poco?". Bueno, eso tenemos que cambiar ahora por el concepto de ¿es competente o no para cierta cosa que hemos propuesto? ¿Sí? ¿Es competente o no? Hemos propuesto un resultado de aprendizaje y es competente. ¿Qué nivel alcanzó? No si sabe o no sabe, ¿sí? Esto es lo que tenemos que cambiar. Bueno, algunas cosas que pasan en la evaluación. Estos son ejemplos del área de la ingeniería, pero de las otras profesiones no van a tener ningún inconveniente en hacer los paralelismos. Alumno, alumna, estudiante, demuestre el teorema fundamental del álgebra, deduzca la ley de gravitación universal. Solemos hacer esto en los exámenes finales, ¿no? Cuando estamos evaluando este tipo de cosas, o pretendemos evaluar, en realidad la pregunta que cabría allí es, si estamos evaluando qué memoria tienen para acordarse de los pasos de una deducción, de los pasos de un teorema,
de los pasos de una teoría, de cómo se fundamenta una teoría en cualquier disciplina? ¿Qué es lo que estamos evaluando con ese tipo de cosas? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos muchas veces. Algunas expresiones de los estudiantes, y que me diga alguien si no la escuchó en su asignatura. Hice lo mismo que él, pero me puso nota más baja. Estudié casi todo y justo me tomó lo que no llegué a estudiar. Le dediqué 3 semanas y juro que sabía bien todo, no sé qué me pasó. Desarrollé todo en la pizarra, me recordé todos los pasos, pero por una pregunta me echó. Yo escribí 7 hojas y ella solamente 3, pero ella aprobó y yo no. Nunca dio esto durante el curso y ahora me lo toma. No sé qué quería que le dijera. Me preguntaba, yo le respondía una cosa y me decía que estaba mal, no sé qué quería que le dijera. Estaban todos los pasos, pero me equivoqué en el resultado y ahí fui. Profe, ¿qué tengo que hacer la próxima vez para que no pase lo mismo? Porque ya llevo 1, 2 veces desaprobando. ¿Alguien de los que están ahí asistiendo escuchó alguna vez esto o dijo alguna vez esto en su época estudiante? Sí, sí, creo que sí. ¿Les parece raro esto o les parece ligeramente cotidiano? ¿Eh? Bueno, algunas cosas que hacen los estudiantes. Esto lo conocen, ¿no? Vieron que pasaron esas cosas, ven que pasan, ven que pasarán. Sobre todo en la pandemia, cuando teníamos que evaluar a través de los medios virtuales, estábamos todos aterrorizados. Se van a copiar, se van a copiar, se van a copiar. Claro, porque cuando los chicos hacen esto, por acción y reacción, nosotros hacemos cosas como esta. Y esto no es chiste lo que le estoy mostrando, ¿no? Hacemos cosas así para que no se copien, porque se van a copiar. La pregunta es, si yo le doy una actividad para una evaluación que sea copiable, quiere decir que es una actividad que estuvo muy mal diseñada y no le está desafiando al estudiante y no puede hacer una producción propia que sea diferente de las demás. Entonces, estas son las cosas que, en vez de quejarnos, en vez de tomar este tipo de acciones por reacción a lo que hacen los estudiantes, íbamos a ver que se puede evaluar en pandemia, se puede evaluar por medios virtuales, se puede evaluar sin que el estudiante esté presente frente a nosotros. Estas son las cosas que tenemos que replantearnos durante la evaluación. De la experiencia que tenemos nosotros en los cursos de capacitación de competencias, cuando hablamos de resultado de aprendizaje, todo bien. Cuando hablamos de mediación pedagógica, todo bien, pero cuando hablamos de evaluación, ahí parece que le tocamos el orgullo a los docentes y se rebelan con un montón de cosas. Algunas preguntas que deberíamos hacernos sobre la evaluación actual. ¿Evaluar es lo mismo que calificar, que acreditar y que promocionar? ¿Por qué tenemos que evaluar? ¿Alguien se respondió alguna vez a esta pregunta? ¿Para qué tenemos que evaluar? ¿Qué queremos evaluar? ¿Quién va a evaluar? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cuándo tenemos que evaluar? ¿Dónde vamos a evaluar? ¿Cuántas evaluaciones debemos realizar? Estas son preguntas que, si queremos evaluar adecuadamente a nuestros estudiantes, aún en el sistema vigente, no en un modelo de formación por competencia, son preguntas que todo docente debería tener una respuesta clara para ellos. Si no tiene clara, debería buscar aclarar estas cosas. Sobre evaluar y calificar, si es lo mismo, Santos Guerra dice, a este proceso lo he llamado en alguna ocasión el milagro del embudo. ¿Por qué pone un embudo? Porque el embudo tiene una boca ancha, por el cual entra algo, y tiene una boca fina abajo, por la cual salen las cosas. Él asocia el embudo con la evaluación. Por la boca ancha metemos procedimientos, técnicas, métodos, es decir, saberes hacer, contenidos, datos, teorías, principios, saberes conocer.
valores, actitudes, normas, saberes ser, y al final todo lo que sale abajo es un numerito, y por eso él sostiene que no es posible condensar un proceso rico y complejo en una palabra o en un número. Y en definitiva, ese numerito no es más que una fotografía de algo que ocurre en un determinado momento, entiéndase, la evaluación. Por eso se propone verlo esto no como una fotografía, sino como una película en la cual se van desarrollando una serie de cosas. No se puede, así como no se puede evaluar ni analizar una película poniendo pausa en la película y quedarnos con una imagen y pretender hacer un análisis de la película a través de esa única imagen, sea un diálogo, sea una acción o lo que sea. Para evaluar una película tenemos que mirarla completamente y probablemente más de una vez. Esta es la idea que tenemos que intentar cambiar. Sobre la pregunta, aquello era en relación a que si evaluar era lo mismo que calificar. El numerito es la calificación, la evaluación es otra cosa. Sobre las preguntas por qué y para qué evaluar, ustedes vieron que en nuestro modelo, la mediación pedagógica y el sistema de evaluación tienen una cosa que las une. Están viendo esta pantalla, ¿no? No se colgó mi power, ¿no? Sí, Víctor, se está viendo. Bueno, de Miguel Díaz y otros dicen finalmente la evaluación debe integrarse, inclusive camuflarse, dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, y debe ser viable que los alumnos se autoadministren la evaluación. En los materiales teóricos que le dejamos están bastante desarrollados estos temas, pero ahora deberíamos quedarnos con la idea de que evaluamos porque, o ante la pregunta de por qué evaluar, porque sin evaluación no hay retroalimentación, necesitamos evaluar para saber qué está pasando con ese proceso de enseñanza-aprendizaje, no para castigar o felicitar a alguien. Y con respecto a la pregunta ¿por qué evaluar? La respuesta muy sintética, si bien es más compleja, evaluamos para formar. Por eso, no es que solamente la formación se da en la mediación pedagógica, sino también se da durante la evaluación. Con respecto a la pregunta ¿qué evaluar? Bueno, evaluamos la suerte que tiene un estudiante si hacemos cosas por bolillero, evaluamos las actividades prácticas en el final, evaluamos ese teorema fundamental del álgebra que les mencioné hoy, ¿sí? No, tenemos que concentrarnos en si evaluamos procesos, si evaluamos resultados, si evaluamos ambos, si evaluamos metas, o si evaluamos el progreso de los estudiantes. Esas son nuestras cosas, las cosas que nos deberían interesar. Y fundamentalmente no evaluar saberes por separado, sino evaluar la integración de saberes, que esto es lo que habíamos definido de alguna manera como la competencia, y en nuestro espacio curricular eso era una unidad menor operativa de competencia, que son los resultados de aprendizaje. Con respecto a la pregunta ¿quién evalúa? Y bueno, la respuesta tradicional, el profesor, claro, ¿quién otro puede ser? Siempre el profesor es el que evalúa. No consideramos, es decir, solamente consideramos la heteroevaluación y no consideramos la auto ni la coevaluación. En nuestro modelo, en una evaluación centrada en el estudiante, tanto la auto como la coevaluación, junto a la heteroevaluación, la que realiza el profesor, deben ser los tres partes del proceso de evaluación, y ahí tendríamos sí el concepto de evaluación centrada en el estudiante. Pimienta Prieto, respecto a la heteroevaluación, dice: esta evaluación es la que quizá más agrada a los profesores porque le da el poder que necesitan para ejercer control sobre los alumnos. Es ese momento sublime de la evaluación, fundamentalmente en la evaluación final, donde todos nos creemos Nerones y levantamos el pulgar o bajamos el pulgar, vos pasás, vos no pasás. No, no pasa por ahí. Tenemos que repensar la evaluación en nuestro sistema actual.
Respecto de la pregunta ¿cómo evaluar? Y bueno, hay que tener presente que muchas veces no lo tenemos. ¿Qué es lo que son técnicas y qué es lo que son instrumentos? ¿Sí? Sí, analizamos, la técnica es análisis de producción a los estudiantes, los instrumentos, por ejemplo, podrían ser una lista de cotejo, una escala de estimación, un diferencial semántico, una ficha de evaluación. Sí, hay una prueba escrita como técnica, que puede haber varias, las objetivas, que son las peores, las que muchas veces no sirven para nada, las de desarrollo o la resolución de ejercicio de problema, y tenemos los instrumentos. Tenemos que aprender a diferenciar técnicas de evaluación de instrumentos de evaluación, ¿sí? Con respecto a la pregunta ¿cuándo evaluar? Y en rigor de verdad debemos evaluar al inicio, durante y al final. Las evaluaciones de inicio son para diagnosticar, para pronosticar y para prever qué es lo que va a pasar con nuestro grupo de estudiantes a lo largo del desarrollo de la asignatura. La evaluación durante la usamos para formar, para regular los procesos de aprendizaje, para orientar, para motivar y también para diagnosticar. Y en la evaluación final es la evaluación que hacemos, donde buscamos integrar, promocionar y acreditar la asignatura para que él o la estudiante puedan pasar a la asignatura siguiente. ¿Dónde evaluar? ¿En el aula? ¿En el laboratorio? ¿En la casa? ¿En una industria? ¿En una empresa? ¿Al aire libre? Y esto lo va a resolver cuál es el verbo del resultado de aprendizaje. Si, por ejemplo, decimos modelizar, calcular, diseñar, identificar, procesar, especificar, y esto probablemente se pueda hacer en el aula, probablemente se pueda hacer en la casa. Ahora, si los verbos dicen inspeccionar, operar, ejecutar, dirigir, construir, medir, y esto hay que evaluar en el lugar donde donde el estudiante va a demostrar si sabe inspeccionar, operar, ejecutar, dirigir, construir, medir, etcétera, determinado objeto de conocimiento, ¿sí? Va a dirigir personal, va a construir una maqueta, alguien de arquitectura, va a operar un equipo, va a inspeccionar un ambiente para ver si está contaminado o no. Bueno, esto se tiene que hacer en el lugar, in situ. ¿Cuántas evaluaciones? Las que sean necesarias. De Miguel Díaz y otros dicen sobre la evaluación formativa y continua, la evaluación no debe llegar a ser la actividad principal ni de profesores ni de alumnos. Debe estar integrada de manera razonable en las propias actividades de enseñanza y aprendizaje. Y es preciso ser estratégicos en su definición para que esta actividad no requiera ni tiempo ni esfuerzo extraordinario. Por eso tampoco no podemos llenarnos de papeles y después al final no vamos a poder evaluar realmente a los estudiantes, pero tampoco nos podemos quedar con una simple fotografía de un par de determinados días de la asignatura. Otras expresiones nuestras, les dimos todas las oportunidades, inclusive más que en otras asignaturas, la verdad que no entiendo cómo no las aprovechan. Le dimos 2 recuperatorios, 10 recuperatorios. Bueno, probablemente no estamos observando lo que teníamos que observar y repetimos la misma evaluación y claro, obviamente, si hay fracasos, los fracasos se van a seguir dando porque no hemos intervenido para ver qué está pasando, por qué nuestros estudiantes están fracasando. Si es un problema de ellos, es un problema nuestro, es un problema de conjunto. Y bueno, hay algunos que dicen, ojo, por lo menos recuperamos un 10% de los candidatos a perder la cursada. ¿Qué quiere que te felicite? Si hay un 10% que aprueba la asignatura, el fracaso es del docente, el fracaso es de la asignatura, porque no supo enseñar y menos supo evaluar. Tenemos que asumir esto como parte nuestra y no decir, no, vienen mal, vienen pésimos. Bueno, entonces repasando, evaluar y calificar, sabemos que no es lo mismo. ¿Por qué tenemos que evaluar? Sin evaluación no hay retroalimentación. ¿Para qué? Para formar. ¿Qué queremos evaluar? Tenemos que tener presente si vamos a evaluar solamente recursos, saberes en forma individuales o vamos a evaluar una integración de saberes. Con respecto a la pregunta, ¿quién va a evaluar? Considerar los 3 tipos de evaluación,
cómo vamos a evaluar, aprender, estudiar las técnicas y los instrumentos, cuáles son mejores para determinadas producciones, cuándo tenemos que evaluar, al inicio, durante y al final, y dónde vamos a evaluar, donde corresponda, y cuántas evaluaciones debemos realizar, las que sean necesarias. Por eso esos reglamentos que dicen, bueno, en esta unidad académica, en esta asignatura, se toman 2 parciales con cada uno con su correspondiente recuperatorio, y ahí terminó el tema. No, no funciona así. Tenemos que buscar las evaluaciones que sean necesarias para lograr nuestro objetivo. Algunas paradojas que habla Santos Guerra que tenemos que considerar son varias, lo van a encontrar a todas en el material de lectura, pero es importante repasarlas. La primera dice, aunque la finalidad de la enseñanza es que los alumnos aprendan, la dinámica de la institución universitaria hace que la evaluación se convierta en una estrategia para que los alumnos aprueben. Es como que se establece un juego donde el alumno estudia para aprobar, porque ya entendió cómo es la mecánica del docente, a ver qué es lo que hay que hacer, qué quiere lo que le diga, cómo tengo que hacerlo. Entonces es un juego que simplemente busca aprobar y no buscamos formar. La paradoja número 3 dice que aunque la teoría del aprendizaje centra su importancia en los procesos, la práctica de evaluación focaliza su interés en los resultados. Esto está mal, listo, chao, desaprobaste. La sexta paradoja, aunque los resultados no explican las causas del éxito o del fracaso, la institución entiende que el responsable de las malas calificaciones es el alumno. No, cuando hay mala calificación, todos tenemos que interrogarnos qué es lo que pudimos haber hecho mal. La octava paradoja, a pesar de que uno de los objetivos de la enseñanza universitaria es despertar y desarrollar el espíritu crítico, muchas evaluaciones consisten en la repetición de las ideas aprendidas del profesor o de autores recomendados. Cuando decimos, bueno, pretendemos que repitan lo que nosotros dijimos o lo que dicen algunos referentes de determinada área, no estamos promoviendo el desarrollo de un espíritu crítico en los estudiantes que sí necesitamos porque van a ser profesionales. Tobón, Pimienta, Prieto y García Fraile, y acá sí ya nos metemos con el tema de la evaluación de competencias, ponen 7 principios que hay que tenerlos en cuenta a la hora de evaluar competencias. La evaluación se lleva a cabo para tomar decisiones que mejoren y aumenten el grado de idoneidad. La evaluación se realiza tomando en cuenta el contexto profesional, disciplinar, social e investigativo. La evaluación de competencias se basa esencialmente en el desempeño, esto tenemos que tener muy claro, el tema del desempeño. La evaluación también es para el docente y la misma administración de la universidad, no es solamente para el alumno. La evaluación desde el enfoque competencial integra lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿sí? Cuando hablamos de lo cuantitativo, hablamos de los números miden, pero no explican. Cuando hacemos una evaluación cualitativa, las evaluaciones cualitativas explican, pero no miden. Por eso es importante integrar ambas cosas, ambos tipos de evaluación. La participación de los estudiantes en el establecimiento de la estrategia de evaluación, esto es muy, muy importante. Someter a juicio de los estudiantes nuestros criterios de evaluación para saber si ellos están entendiendo qué es lo que buscamos a la hora de evaluarlo. Porque muchas veces nosotros cuando escribimos o redactamos algo creemos que lo escribimos bien y realmente no, ni nuestros colegas lo entienden, entonces menos lo van a entender los estudiantes. Por eso es importante la participación de los estudiantes. Y el séptimo principio, que la evaluación debe acompañar todo proceso formativo. Y me quedo en estos 2 principios, el tercero y el quinto, que son esenciales durante esta clase. Esto es unas actividades reservadas para el ingeniero civil, pero lo van a entender. Disculpen que el ejemplo sea solamente de ingeniería.
lo que dice la normativa, las actividades reservadas aprobadas por el Ministerio, dicen planificar, diseñar, calcular, proyectar y construir obras civiles, arquitectura, obras complementarias de infraestructura, transporte, urbanismo, con aplicación de la legislación vigente. Esto, los que no son del área de la ingeniería podrán entender que es bastante grosso lo que se propone acá. Claro, en nuestro país el título es directamente habilitante en cualquier rama. En algunas áreas, como la medicina, por ejemplo, la habilitación real, efectiva, la obtienen después de la residencia, ¿sí? En otras profesiones como ingeniería, contador y otros, te dan el título y mañana ya puedes estar firmando planos, balances, etcétera. El propio Consejo Federal de Ingeniería decía, y esto creo que es extendible a todas las disciplinas, basta recordar que ni siquiera un ingeniero con un par de años de experiencia profesional está en condiciones de realizar de manera competente cualquier trabajo ingenieril posible. Las obras de cierta envergadura requieren de mayores conocimientos y experiencia. ¿Qué queremos decir esto? Que si bien la universidad cuando entrega un título habilita directamente, tenemos que entender que esto se logra con el tiempo. No podemos evaluar en la carrera si todo eso que se dice ahí, que esto es una de las cosas que debería hacer el ingeniero civil, se puede evaluar en una sola instancia. Por esta razón, si evaluamos unidades menores operativas de competencia que, eh, que representan genuinamente, valga la redundancia, unidades menores operativas de competencia, estamos evaluando competencias, tanto específicas como genéricas. Y sí, es una evaluación indirecta, porque no podemos evaluar esto que está acá arriba, lo primero, en una sola instancia posible, porque no hay forma material de hacerlo. Entonces, evaluando adecuadamente estos resultados de aprendizaje dentro de una asignatura, estaremos evaluando competencias. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar las competencias? En primer lugar, tenemos que identificar y comprender, tener en claro ese resultado de aprendizaje que se pretende evaluar, determinar qué tipo de proceso voy a llevar a cabo, establecer los criterios de evaluación, establecer cuáles son los desempeños esenciales de cada criterio que quiero evaluar y después graduarlos, luego determinar cuáles van a ser las evidencias que voy a analizar sobre sean producciones de los estudiantes u otras cosas, para poder evaluar esto, establecer los niveles de dominio, y después luego, ya enseguida le vamos a explicar cada uno de estos ítems, redactar los descriptores, determinar los descriptores obligatorios y finalmente confeccionar la rúbrica analítica. Y luego ver si esto está alineado entre los tres pilares del modelo. Una vez que decidimos que tenemos todo esto en claro, recién hablamos de un sistema de calificación, lo involucramos al estudiante para la retroalimentación para que nos diga si es claro, si entiende lo que nosotros pretendemos evaluar. Ahí recién implementamos la rúbrica analítica y bueno, luego seguimos en un proceso de mejora continua que a partir de lo que vamos viendo que ocurre con las evaluaciones, vamos a ir modificando lo que hacemos. ¿Qué es una rúbrica analítica? Es, para decirlo de una manera muy fácil, es una matriz, por eso Tobón lo llama matriz de evaluación también, una tabla de doble entrada, donde en las filas ponemos los criterios, en este caso hemos puesto 3 criterios, y en las columnas ponemos los niveles de dominio, ¿sí? Ya lo vamos a explicar un poquito. Y acá están los descriptores de cada uno de los criterios, ¿sí? Y nosotros ¿qué es lo que hacemos al final? Cuando evaluamos un resultado de aprendizaje respecto del primer criterio, ¿dónde está parado el estudiante? Acá, acá, acá o acá. Respecto del segundo criterio lo mismo y respecto del tercer criterio lo mismo. Y ahí podemos
evaluar utilizando esto que se llama una rúbrica analítica. Ya lo vamos a ver en detalle, no sé. Bien. Al respecto de los criterios de evaluación, y esto es lo que ustedes llegarían en la actividad, aquellos que decían hacerlo, porque ya vimos que les he comentado que esto va a ser optativo. Hay 3 autores que dicen que los resultados de aprendizaje requieren contar con criterios de evaluación como parte de su diseño, que permitan informar regularmente a los estudiantes sobre su trayectoria en el desarrollo de competencias. Los chilenos, una universidad bastante avanzada en el tema de las competencias, dice que constituyen los referentes que determinan los aprendizajes relevantes. Este es un concepto a tener claro. Tenemos que analizar todos los aprendizajes, tenemos que determinar cuáles son los relevantes que el estudiante debe alcanzar y evidenciar eso en términos de producto o desempeño y que permiten valorar sus logros. Los criterios establecen la profundidad, alcance y precisión de los resultados de aprendizaje orientado a cómo éste se va a concretar. Y finalmente, una última definición. Se definen como un referente conceptual que permite establecer el tipo y el nivel de aprendizaje que deben alcanzar los estudiantes en cada uno de los hitos declarados en un proceso formativo, entiéndase resultado de aprendizaje. En ese sentido, dichos criterios ayudan a precisar el nivel de desempeño de los estudiantes. Esto es lo que vamos a pretender que ustedes realicen con la actividad 3, aquellos que decidan hacerla. Insisto y repito que es optativa, que puedan por lo menos establecer los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje. ¿Qué son las evidencias? Son productos y demostraciones que se requieren para poder determinar la idoneidad con la cual se lleva a cabo el desempeño de una unidad menor operativa de competencia. Disculpen el ejemplo que le voy a dar, pero siempre lo doy, me critican a veces, pero todos suelen mirar películas en televisión, películas, series, donde hay un juicio a alguien, está la parte de la fiscalía que acusa y la parte de la defensa que defiende a una persona o a un grupo de personas respecto de un determinado hecho delictivo. Muchas veces no se puede, no se los agarró infraganti a la persona en el momento de cometer el ilícito. Entonces, ¿en qué se basan un lado o el otro para determinar si la persona es culpable o no culpable? Y en evidencias, buscan evidencias o generan un conjunto de evidencias, van buscando, van a través de sus investigaciones para determinar a través de ese conjunto de evidencias si una persona es o no culpable. Nosotros, y disculpen, salvando toda la distancia, porque no estamos buscando determinar si los estudiantes son culpables o no son culpables, sino que a través de las evidencias, que pueden ser producciones, pueden ser diferentes evaluaciones pequeñas, formativas que le hemos tomado, vamos generando un conjunto de evidencias para decir, bueno, a partir de estas evidencias voy a ver a dónde ha llegado, qué nivel de logro ha alcanzado. Establecimiento de los niveles de dominio e indicadores de logro. Esto es lo que teníamos en columna, ¿sí? Hay varias formas de definir los indicadores de logro, los niveles de dominio. También algunos usan 3, otros usan 5. Nosotros siempre recomendamos usar 4. Y, por ejemplo, 4 niveles y una forma de definirlo sería primer nivel principiante, segundo nivel básico, tercer nivel competente y cuarto nivel avanzado. No buscar términos como malo, pésimo, más o menos, aprobado, sino algo, porque esto es conceptual. ¿Qué queremos decir con un principiante? Es un estudiante que no puede hacer mucho sin un apoyo continuo externo, es decir, tiene algunas herramientas básicas, pero no logra avanzar. Con ayuda sí. El básico es más autónomo que el principiante, pero no puede independizarse. En cambio, el competente, que es el que buscamos como un mínimo nivel, es lo que un estudiante promedio puede ser capaz de lograr y además representa un desempeño suficiente.
suficiente, no el mejor. Y el avanzado, y tampoco no confundir, no es el estudiante perfecto, el 10-10-10-10. Es aquel que tiene completa autonomía, se diferencia del competente porque hace más cosas, va más allá, uno entiende que tiene mejores logros o se propone mejores logros y porque además puede proponer otro tipo de soluciones frente al desafío que le hemos propuesto para evaluarlo. Bueno, lo vamos a ver esto a través de un ejemplo. Supongamos que el resultado de aprendizaje, y esto es para el trabajo en equipo, el verbo es identificar, identifica, es un resultado muy básico, es para evaluar una primera instancia del trabajo en equipo, identifica actitudes de comunicación, valor y respeto por las diferencias personales en nuestro objeto de conocimiento. La finalidad es para consensuar ideas comunes al grupo y la condición es cómo queremos que lo hagan a través de debates orales. Entonces, vamos a proponer los criterios de evaluación. Vamos a proponer, podría ser otro. ¿Cómo recomendamos que se redacten, que tengan verbo, objeto y condición? Porque la finalidad ya está contenida en el resultado de aprendizaje. Y siempre recomendamos mínimo 2 y máximo 4. En algunos casos podría llegar a 5 criterios de evaluación. Si necesitamos 5 criterios porque el resultado de aprendizaje es muy complejo y tal vez deberíamos desdoblar el resultado de aprendizaje. Si hubiera un solo criterio no es un resultado de aprendizaje, no es integrador. Entonces, un posible conjunto de criterios, estos son los criterios que ustedes deberían redactar respecto del resultado de aprendizaje que propusieron. El criterio 1 acepta los puntos de vista de los demás integrantes del equipo teniendo en cuenta las diferencias personales. El criterio 2 socializa sus propios puntos de vista e ideas con la claridad adecuada. Y el criterio 3 atiende los aspectos de la dinámica del debate, efectuando intervenciones pertinentes en tiempo y forma. Estos son desempeños clarísimos que los puedo ver, medir, no a través de una prueba, esto con observaciones sistemáticas o no sistemáticas, pero observando cómo se comportan un cierto grupo de estudiantes que intentan trabajar en equipo, y yo puedo observar si alguien acepta o no acepta los puntos de vista de los demás integrantes, si alguien socializa o no socializa sus puntos de vista, y si alguien está atendiendo los aspectos de la dinámica del debate, ¿sí? Estas son las cosas que uno puede ver, en este caso, a través de la observación. En otro caso lo podemos ver a través de un examen escrito. Depende cuál sea el resultado de aprendizaje. Los criterios de evaluación deberían cumplir, esto es algo que hemos determinado en el laboratorio, luego de varios estudios, con varios tipos de condiciones para que los criterios sean realmente cumplan la condición de criterio. Estos criterios son que haya coherencia objetual, que los 3 objetos de conocimiento de los criterios estén involucrados con el objeto de conocimiento del resultado de aprendizaje, que haya coherencia verbal, que los 3 verbos tengan coherencia entre ellos y con el verbo del resultado de aprendizaje, fundamentalmente que sean perceptibles, que yo lo pueda ver de alguna manera, que haya coherencia en las condiciones, que haya coherencia gramatical, quiere decir que esté bien redactado, que sean suficientes y a la vez completos, es decir, no muy desagregados, pero por otro lado sean completos, y un criterio fundamental es que sean independientes los criterios. Si voy a estar observando si aceptan los puntos de vista de los demás integrantes, no es lo mismo que socializa su propio punto de vista, son independientes estas cosas. Si los criterios no son independientes, voy a estar sobrevaluando algunas cosas. Que haya integralidad, gradualidad, pertinencia, especificidad y orientación. Esto no le vamos a pedir para la actividad, pero aquellos que quieran avanzar en el tema, sepan que los criterios deberían cumplir varias características para ser considerados criterios de evaluación.
Bueno, y ahora le vamos a mostrar cómo redactamos los desempeños y los descriptores. Tampoco esto se lo vamos a pedir. Vamos por el primer criterio. Acepta los puntos de vista de los demás integrantes del equipo. Y tengo que ver, bueno, qué desempeños específicos voy a ver ahí. Me propuse en este caso 2 desempeños específicos. Escucha a los otros integrantes del grupo, manifiesta actitud de respeto. Verbo, objeto de conocimiento. Y luego tengo que establecer cuál es el nivel de dominio obligatorio, el competente, qué es lo mínimo que yo quiero que logren para decir ha alcanzado el resultado de aprendizaje. Respecto del primero, digo, escucha atentamente y de igual manera al resto de los integrantes. Y para el segundo desempeño, ante las diferencias de opiniones, las acepta y discute con respeto sin levantar la voz. Luego, este nivel de dominio lo tengo que graduar, buscar qué es lo que es el principiante, qué es lo que es el básico y qué es lo que es el avanzado. Y con eso tendré todos los descriptores para ese criterio y para cada nivel de dominio. Bueno, esto es lo que habíamos visto recién. Escucha atentamente de igual manera al resto de los integrantes, ante las diferencias de opiniones, las acepta y discute con respeto sin levantar la voz. El básico, por ejemplo, algunas veces levanta la voz cuando requiere imponer su punto de vista. El principiante siempre levanta la voz cuando requiere imponer su punto de vista. Y el avanzado, que ya está más allá de lo que nosotros exigimos, ante la diferencia de opiniones las acepta, discute con respeto, sin levantar la voz, inclusive facilitando la conciliación entre los otros integrantes del grupo. ¿Se entiende un poco lo que es la graduación de estos desempeños? Y lo mismo para el primero. Primero decíamos, escucha atentamente y de igual manera al resto de los integrantes, esto es lo mínimo que queremos que sepan, que lleguen hasta ahí. Y el básico, escucha a los demás integrantes, aunque se distrae en algunas ocasiones. El principiante casi no escucha, se distrae con frecuencia, mientras otros integrantes tienen la palabra. Y el avanzado escucha atentamente y de igual manera al resto de los integrantes. En este criterio vemos que el avanzado y el competente los hemos puesto en forma igual. Esto puede pasar con 2 desempeños en una rúbrica. Lo que no puede pasar es que este sea igual a este y este sea igual a este, porque nosotros entendemos que esto es suficiente para el competente y el avanzado. ¿Sí? Y bueno, con esto, si hacemos lo mismo para los otros 2 criterios que ya habíamos visto, les había presentado hoy, van a encontrarse con cómo finaliza la rúbrica. Esto no le vamos a pedir a ustedes. Y luego también le hemos puesto un peso a cada uno de los criterios. Al primer criterio le hemos dado 35%, 35% al segundo y 30% al tercer criterio. Y también le hemos dado puntaje. El principiante 2 puntos, el básico 4 puntos, el competente 6 y el avanzado 10. Esto para ser coherente con el sistema de calificaciones que existe en la Universidad Nacional de Misiones. ¿Y cómo obtenemos la nota final? Si un determinado estudiante para el primer criterio está acá en el básico, entonces tengo que multiplicar 4 por 0,35, me va a quedar un numerito acá. Si con respecto al segundo criterio está en el nivel de avanzado, hago 10 por 0,35, va a ser el segundo numerito. Y si con respecto al tercer criterio está en el nivel de competente, hago la multiplicación de 6 por 0,3 y voy a tener el tercer numerito. Sumo el numerito que obtuve acá, el que obtuve acá y el que obtuve acá, y voy a tener la calificación final. Que esa es la calificación que les ha parecido a ustedes, porque lo hemos evaluado con rúbrica a través del Moodle, a los que ya le hemos evaluado en la actividad 1, es el número que han obtenido, viene de esa rúbrica que ustedes la tienen ahí en la propia actividad. En el Word de la actividad, ¿no? Bueno, vamos a parar acá y vamos a ver qué ha quedado de todo esto que hemos hablado. Escucho. Me gustaría hacer una aclaración antes de las preguntas, que sobre todo en este resultado de aprendizaje que aporta la competencia
sociales, también hay que tener en cuenta de incorporar la autoevaluación y la coevaluación. No solo, como mencionaba Víctor, no es solamente el docente quien tiene que evaluar, y entonces eso también podría facilitar este tipo de evaluaciones, ¿no? Que solo con la observación del docente por allí sería dificultoso tener en cuenta que puede ser una guía para que se autoevalúen los estudiantes y para que evalúen a sus pares. Sí, está muy bien lo que dice Mercedes, porque supongamos que alguien dice, me gustaría aplicar eso para enseñar el trabajo en equipo en primer año, pero tengo 200 chicos en el aula y esto jamás podré observar a los 200 en cada uno de estos ítems. Bueno, sí, obviamente, si mi única forma eh, aceptada es la heteroevaluación, y bueno, sí, va a estar muy complicado, realmente va a estar muy complicado. Ahora sí buscamos esto que propone Mercedes, de integrar también la coevaluación y la autoevaluación, que a su vez es un gran proceso formativo para el estudiante, y ustedes saben, los docentes, lo que nos cuesta evaluar a nuestros pares muchas veces. Nos cuesta coevaluar a nuestros pares en un concurso o en algo. Entonces es importante que los estudiantes vayan aprendiendo a coevaluarse y a autoevaluarse. La autoevaluación es fundamental que la logren bien, porque también esto les ayuda con todo lo que tiene que ver con el aprendizaje autónomo y el aprendizaje autorregulado. Es decir, enseñando a autoevaluarse, le estamos enseñando otras cosas, ¿sí? Es importante eso. Sí, y otra Bueno, cosita que quería aclarar también es que respecto de esta rúbrica de evaluación para ese resultado de aprendizaje, que bueno, si nos proponemos ese resultado de aprendizaje, tenemos que enseñar eso previamente, y luego las actividades que realizan los estudiantes para poder llevar adelante esa evaluación tienen que originar debate, digamos, tiene que ser una actividad que los obligue a debatir, ¿sí? No podemos pretender que debatan sobre un ejercicio rutinario, por decir algo, o algo que no tenga esa característica. O sea, vamos a tener que diseñar actividades que lleven al debate, presentar temas donde existan diferencias de opiniones. Entonces, bueno, también eso tiene que ver con esta cuestión del alineamiento constructivo entre lo que esperamos que aprendan, las actividades que diseñamos para que lo hagan, y después que sea coherente también la evaluación con eso, ¿no? Sí, eso nomás. Listo. Esperamos las sí, ahí preguntas. estaba revisando los chats y Patricia dice, fallamos en el diseño del examen. Claro, porque nosotros hacemos muchas veces una planificación, cuáles van a ser las actividades que van a hacer los estudiantes, y después nos olvidamos de la evaluación, y recién cuando llega, che, ¿qué toma parcial? Che, ¿qué le tomamos? ¿Qué le hacemos? ¿Hacer un trabajo práctico? ¿Que cambiamos algo el año pasado? No, esto tiene que estar resuelto antes del inicio de clase. ¿Cuál es el objetivo, el resultado de aprendizaje? ¿Cómo lo voy a desarrollar y cómo lo voy a evaluar? Entonces no vamos a tener inconveniente, porque tenemos todo diseñado de antemano. ¿Que puede fracasar, que puede haber problemas? Sí, claro que sí. Pero lo vamos a ir corrigiendo con los años y vamos a tomar medidas remediales en el caso que hemos diseñado mal algo. Pero no es llegar al examen final, a veces un examen oral, no sé si alguien los toma, nosotros no los tomamos ya jamás, no tenemos exámenes finales. Che, háblame de la teoría de los cuadros de la posmodernidad. No sé, porque se me ocurrió. No se trata de eso. Tiene que estar correcto. El examen final en realidad no debería existir, porque si los resultados de aprendizaje se alcanzan durante el desarrollo de la asignatura, ya está, lo alcanzaron, punto. El examen final debería ser un espacio para recuperación de actividades o para eh, si se resuelve con un corte y puede... sí, Patricia sigue ahí agregando cosas. Esa instancia que tenemos el examen final debería ser utilizada para arreglar cosas, no para estar ahí, ponernos en Nerón, en el gran día del juicio final, y levantamos el pulgar, vos pasás, y a otro le bajamos el pulgar, vos no pasás.
Y también la idea de la integración, la supuesta integración que se hace en una hora. Yo no creo que nadie pueda, ni siquiera el profesor más experto en su disciplina, pueda en una hora hacer un resumen de toda una disciplina. Entonces eso es algo que no tiene ninguna coherencia teórica de ningún tipo, así que no, esa supuesta integración que hacen los estudiantes que tienen que estudiar y memorizar a veces un libro completo o más de un libro. No tiene ningún sentido. Y además que cuando hablábamos de la carga del tiempo del estudiante, ni siquiera se contabiliza ese tiempo, que es muchísimo el tiempo que dedican a preparar los exámenes finales y que realmente después cuánto queda todo eso, eh, muy poco. Más queda lo que se hacen las actividades que hacen durante el cursado y que importa poco finalmente para. Además, otro de los graves problemas de la evaluación, que a veces todo lo que hacen durante el cursado ni siquiera importa para la calificación, solamente es esa foto, ese momento, esa evaluación final y todo ese proceso de horas y horas del aula donde quedó, ¿no? Bueno, esas cuestiones debemos reflexionar sobre cómo evaluamos. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo lo que dice el sistema de evaluación de competencias? Sí, Sí, Víctor, se ve. Bueno, algo, desarrolla una asignatura en 30 clases, puede ser más, puede ser menos, depende de si es anual, cuatrimestral, etc. Cada numerito, cada columnita es una clase. Y nosotros alguien diseñó esto para una asignatura que tenía 3 resultados específicos de la asignatura, resultados de aprendizaje específicos, y el cuarto, que es uno de tipo eh, de competencias genéricas, por ejemplo, podría ser eso mismo que estábamos hablando del trabajo en equipo. Bueno, a ver, voy a poner mi puntero para que lo vean. Acá en la clase 1 vamos desarrollando actividades, teoría, práctica, etcétera. En la clase 2 lo mismo, en la clase 3 lo mismo. Ya en la clase 4 hacemos una pequeña evaluación de recursos para saber si esos saberes, conocérselo hacer, que estamos enseñando han sido alcanzados, seguimos con clases, podemos tener otra evaluación, volvemos a seguir con clases hasta que hay un día en que evaluamos el resultado del aprendizaje. Acá la clase número 10 es la evaluación del resultado del aprendizaje 1. Bien, en la clase número 11 comenzamos con el resultado de aprendizaje 2, que tiene toda la misma secuencia. Y se evalúa su alcance en la clase número 18. Con el resultado de aprendizaje 3, también comenzamos clases, evaluaciones formativas, etcétera, hasta que en la clase número 30, o ya en la clase 29, hacemos una evaluación de ese resultado de aprendizaje. Ahora bien, con respecto al resultado de aprendizaje 1, si el alumno ha alcanzado los niveles que yo me he propuesto, competente o avanzado, etcétera, lo ha aprobado, obviamente que ya trabaja únicamente con el resultado de aprendizaje 2. Ahora, el que no alcanza esto, ¿se va? ¿Lo echamos? ¿Le decimos chao por el año que viene? ¿O él puede seguir trabajando a lo largo de las clases? Mientras tanto, también arranca con el resultado de aprendizaje 2. Por eso la definición de resultado de aprendizaje, decía, es lo que se espera que alcancen al final de la asignatura. Al final. Tienen tiempo para trabajar con tienen tiempo para trabajar con ¿sí? Esto no es... Y esto no tiene que ser el final del camino, porque si se han alcanzado razonablemente 2 resultados de aprendizaje y el tercero tal vez no se alcanzó en ese final del camino, y ahí tenemos las instancias de examen final para trabajar. Si acá alcanzaste, ya alcanzaste, y no tengo que tomarte nada en el final. Si vos sos capaz de hacer eso que me propuse en el resultado de aprendizaje de la asignatura, ¿por qué tiene que haber un día de examen final después de allá? No, terminó el tema, ya está aprobado, ya alcanzaste el nivel que te pedí. Lo mismo con cada uno de los 3 resultados de aprendizaje. Y aquellos que no lo alcanzaron, bueno, tienen tiempo para trabajar
seguir trabajando, seguir reviendo, que obviamente que tenemos que hacer algunas actividades adicionales, pero le podemos acá darle una patada, ya saben dónde, decir, chao, vuelve el año que viene. No, no se trata de eso. Esto es lo que proponemos con este modelo, está claro, ¿no? Seguramente que muchos van a tener objeciones, pero bueno. Seguimos escuchando comentarios. Sí, acá dice Patricia, hay estudiantes que le lleva tiempo, pero por eso hay que darle el tiempo. Hay que darle el tiempo. Hay que darle el tiempo a la gente. Ustedes ahora que están en la condición de estudiantes, que están viendo un tema novedoso, algunos, por primera vez, y les lleva tiempo. Hoy hablaba, no sé si era Susana o quién era que decía, y me lleva tiempo asimilar esto. Bueno, piense que los estudiantes cuando entran a la asignatura de ustedes, para ellos es todo novedoso, no es que, para ustedes sí, ya lo estudiaron, analizaron cuando fueron estudiantes, ya vienen dando clase de eso, pero entiendan la posición del estudiante, que no todos son iguales, y a algunos le lleva más tiempo, y hay que darle más tiempo entonces. No se trata de solamente, no, está listo, el primer parcial, chao, fuiste, ya, volví el año que viene. Después tenemos problemas con la deserción, esos estudiantes se demotivan, algunos abandonan directamente, y en definitiva estamos transformando en expulsores de estudiantes que tal vez, muy probablemente, tal vez si se le hubiera dado el tiempo, algunos serían brillantes profesionales. Nunca se olviden de que Einstein lo habían echado a la escuela, ¿no? Einstein lo habían echado a la escuela. No sigamos echando Einsteins, por favor. Seamos conscientes, saquémonos el neronismo de la cabeza, dejemos de ser nerones, seamos acompañadores de los aprendizajes de los estudiantes, facilitadores de su aprendizaje, y vamos a tener mejores profesionales, una sociedad también más justa, más equilibrada. Bueno, con esto damos por terminada la clase 3. Si alguien tiene alguna consulta específica sobre uno de estos puntos, voy a repetir para los que entraron más tarde, el tema 3, la clase 3 y su correspondiente actividad 3 van a ser optativas, es decir, que para aprobar el módulo alcanzará solamente con la actividad 1 y 2 aprobada. Obviamente que nos gustaría, porque entrar en la parte de evaluación, en el modelo de formación por competencia, es la parte más rica, más interesante, más linda. Sí, ya haber redactado un resultado de aprendizaje, nos propuso desafíos, nos hizo ver la cosa de otra manera, mirando la evaluación van a darse cuenta que las cosas que van a encontrar y se van a sentir, van a encontrar respuestas a cosas que ustedes alguna vez dijeron, ¿y por qué esto se hace así? ¿Por qué esto no se puede mejorar? Entonces, obviamente que nos encantaría que entreguen la actividad y a quienes entreguen la actividad le vamos a hacer la devolución sin ningún problema. Yo ingresé un poquito más tarde. ¿Podría decir cuál es la actividad 3, por favor? Está en el aula, la actividad Ah, 3. bien, gracias, muy Es amable. redactar los criterios de evaluación. Que después cuando revises el video en el PowerPoint, vas a ver, es redactar más que redactar, es establecer los criterios de evaluación para el resultado de aprendizaje que ustedes habían propuesto, ¿sí? Tenía que ser, tiene un cierto formato también como resultado de aprendizaje, tiene que cumplir una serie de criterios, o miren un poquito eso y traten de redactarlo, redactar esos entre 2 y 4, traten de que no sean más de 4, porque habíamos dicho que nos tenemos que concentrar en los desempeños esenciales, sacarnos de la cabeza, uy, che, y el otro tema, ese temita, ¿dónde lo evaluamos? ¿No lo evaluamos? ¿Esto van a pasar sin que lo evaluemos esto?
Pero ¿cuáles son las cosas más importantes? ¿Cuáles son los desempeños esenciales que sí, el estudiante cumple con los desempeños esenciales? Está cumpliendo todo, porque nunca vamos a poder, si no tendríamos que, si nosotros necesitamos durante un semestre 40 horas de teoría para explicar todo, vamos a tener que estar teniendo un examen de 40 o 50 horas para ver si lo saben que no es así, ¿no? Entonces hay que concentrarse en cuáles son los desempeños esenciales. No sé si se entendió quién le había preguntado recién. Sí, sí se entendió. Muchísimas gracias. Bueno, Sí, además también tener en cuenta que las evaluaciones formativas, por eso hablamos de sistema de evaluación, la evaluación integradora es donde se integran todos los saberes, ¿no? Y como dice Víctor, nos concentramos en observar los desempeños esenciales, pero previamente hubo todo un proceso, y eso es lo importante cuando hablamos de nuestro modelo de formación por competencia, no nos concentramos solamente en los resultados, sino en todo ese proceso, y todo ese proceso fue seguido, y también tuvo sus evaluaciones formativas, evaluación diagnóstico, donde eso que tal vez antes evaluábamos en un examen parcial, ahora ya fue evaluado, y bueno, sabemos que el estudiante ya pasó por esa instancia de algún tipo de evaluación, y finalmente si sabe integrar todo al final, no necesitamos evaluar todo de vuelta, ¿sí? Lo que tenemos que asegurarnos es que sepa realizar esa integración. Si no se acuerda de memoria algo, no va a pasar, digamos, no va a pasar nada, porque el día que trabaje encima no va a trabajar de memoria, nadie trabaja solamente con su mente. Todos los profesionales trabajamos con los libros, las computadoras a mano, así que y el estudiante tiene que aprender a desenvolverse de esa manera, ¿no? Yo utilizo eso solamente que bueno, yo voy por las ciencias exactas, por ejemplo, dicto base de datos espaciales, y justamente utilizo muchísimo trabajos prácticos integradores, y la verdad es que yo tengo excelentes resultados. En la promoción de mis alumnos, el 2% nada más es el porcentaje de alumnos que no aprueban, digamos, ¿no? El otro 98, casi un 96, o sea, súper bien con casi promoción, ¿no? Pero integrando los conceptos de a poco a través de trabajos prácticos, y si en el final lo que le pido es que le enriquezcan un poco más cuando tienen armado todo, un recorrido con fundamentaciones teóricas. Entonces, yo estoy fascinada con los resultados que obtengo. Sí, sí, bueno, eso también es excelente, y como decís, se ve también la actitud que muchas veces se escuchan quejas de que los estudiantes no se involucran, que son apáticos, qué sé yo, cuando proponemos actividades que los desafíen, y que ellos ven que lo que hacen es importante, y todo ese proceso cambia muchísimo. Sí, sí, cambia muchísimo el ambiente en el aula, ¿no? Y los resultados también, creo que. quisiera aportar una cosa respecto a lo que dijo Silvia. Nosotros no tomamos examen final y menos de fundamentaciones teóricas, porque las actividades que diseñamos para evaluarlos, si no tienen las fundamentaciones teóricas claras, jamás las podían resolver. Entonces, en nuestro caso, no le vamos a hacer perder tiempo al estudiante para que vaya a un examen final a hablar de fundamentaciones teóricas. Si la actividad estuvo correctamente diseñada, si no tenía esas fundamentaciones teóricas, jamás las podía haber resuelto. Entonces hay que buscar también de erradicar ese examen final. Y el examen final dejar para resolver aquellos que han tenido dificultades y que algo no han alcanzado bien para recuperar una parte. Por Sí, sí, eso, coincido con eso, pero a mí me parece que también, yo también lo consideré, ¿no? Porque sí, coincido absolutamente que tienen que saber para poder resolver, y por eso trabajo práctico integrador es suficiente para que puedan aprobar, ¿no?, la materia. Pero me gusta que conozcan los conceptos porque que los puedan explicar, que lo puedan decir, que lo puedan leer y repetir a un otro, porque me parece que llegado el momento en que
está bien, base de datos espaciales no es una cosa que van a estar comentando en una fiesta, ¿no? Pero me refiero a que necesitan ciertos conceptos y necesitan repetirlos. Yo no digo que una cuestión teórica enciclopedista, pero sí son cuestiones que necesitan saber y necesitan repetirlas y necesitan tener claro, ¿no? Y eso solamente se da a través de la lectura más allá de que lo hayan resuelto de manera adecuada, que lo puedan expresar me parece interesante, para no bajar la calidad tampoco de nuestro alumno, ¿no? A mí por lo menos me parece que es importante que puedan poder fundamentar, no son cosas grandes, pero sí los conceptos esenciales, que los puedan explicar. Bueno, ¿qué usaste acá? ¿Qué usaste allá? ¿Por qué usaste esto y no esto otro? Entonces a mí eso a mí me parece interesante. Sí, igual Silvia, eso se podría hacer obviamente el docente define eso, pero pensá que también se podría hacer en el momento de presentar el trabajo durante el cursado. Cuestión que el estudiante ya que hizo todo y sabe y así lo demuestra, ya tiene aprobada la asignatura, digamos, ¿no? Porque siempre el final es como una carga adicional de tiempo y de estrés también. Entonces, me parece que sí, todo lo que se pueda resolver durante el cursado es mejor, ¿no? Sí, sí, en mi Eso caso sería, promociona. digamos, Sí, sí, claro. sí, en mi caso Ah, promociona. Sí, sí. ajá, está. Claro, eso se puede hacer mediante coloquios, por ejemplo, durante el cursado. Eh, una cosa que me parece interesante respecto a lo que dijo Mercedes hoy de incorporar evaluaciones formativas, evaluaciones durante el cursado, así durante el desarrollo de cada resultado de aprendizaje. Eso está bueno como instancias de aprendizaje para el estudiante, donde tenga una devolución, ¿sí? Donde pueda ir justamente monitoreando su aprendizaje. También para los docentes, para que tengamos una retroalimentación en el proceso, así para que podamos saber cómo va evolucionando cada estudiante durante el proceso, ¿sí? Para poder tomar todas las medidas, ¿sí? Para evitar que cuando llegue la instancia o la instancia de examen, recién ahí encontremos la dificultad o los inconvenientes en el desempeño. Es decir, antes ya ir tomando las medidas remediales, no en la instancia de exámenes de resultado de aprendizaje. Para ordenarnos, ahí está Patricia, Stephanie Núñez y Anabela de Luca que querían hacer consultas sobre el TP2. Y hay otra actividad 2, no es TP. Eh, y hay gente como Susana Ayala, que ella también estaba un poco con algunas dudas sobre la actividad 1, y no sé si alguien de los que está acá aún no ha recibido su devolución respecto a la actividad 1. Entonces, nos gustaría abordar ambas cosas a partir de ahora. No termines de grabar todavía, Marcos. Queremos que esto quede grabado. Eh, no sé, Mercedes, Darío, liquidamos el tema, digamos, cerramos ya el tema de la actividad 1 y después pasamos a la 2, o Puede ser, hacemos al sí. revés. Una cosa quería decir quería preguntarle si ustedes ven los comentarios de retroalimentación pudieron ver, o sea, además de la calificación, los comentarios, ¿no? Que se dejan en las actividades, que eso es Sí, importante. Ujú, está, perfecto. Puede ser que no esté llegando los mensajes por correo, ¿cierto? Claro, No, eso ya explicó Marcos hoy que hay un problema. Sí. sí. Entonces, en Ahí, ese caso, Tienen que ingresar a la tarea y entrando, ahí ver. Ujú. sí, sí. no se asusten porque recién me acaban de avisar los de comunicaciones que parece que está solucionado, así que posiblemente le va a ver la bandeja de Ujú, los mensajes del foro. está. Gracias, Marco. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Dos o uno, Mercedes? Uno. El uno cerramos y ahí vamos al dos. ¿Sí? Bueno, ¿Quién quiere consultar y tiene dudas vos, sobre... vos tomás la posta en esto, yo voy Ok, a retirarme un ratito y después vean el tema de la actividad OSI. bien.
Entonces vamos con la actividad 1. ¿Quién tenía consultas? Hoy Yo, día, ajá, Susana Ayala. bien, Susana. Bien. ¿Puedo compartir pantalla? A ver, A ver, así yo puedo mostrar en ser más... Ahora sí, sí, Susana, sí, probá que sí, deberías poder hacerlo. Bueno, voy a intentar. ok. Ahí estoy compartiendo. Ajá, A ver, no sé si se puede ver. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, se ve. sí, Por ahí cerrás, viste que tenés a tu derecha de los participantes, Sí, así no tapa el texto. perfecto. Ahí está. Bueno, la consigna era realizar 3 actividades en función del objeto del... sí. Primero agrupar en conocimiento. objetos. Ujú, Bueno, nombre, asignatura, nivel o carrera es la que es con la cual yo voy a trabajar. claro, Bien. Después, con respecto a la consigna 1 y la 2 es donde a mí particularmente me generó muchas dificultades de comprensión. Y la consigna 3 hice los objetivos generales, copié el programa y puse una ujú. rúbrica de evaluación, que esto es concreto lo que estoy desarrollando ahora. De la consigna 1, yo tengo que determinar el objeto del conocimiento. ¿Está relacionado eso con los objetivos generales de la cátedra, que es en definitiva lo que yo espero que los estudiantes sepan? Sí, depende cómo están redactados los objetivos. Puede ser que si están bien redactados, alguno puede ser casi un resultado de aprendizaje, pero todo depende. Eh, o sea, deberíamos ver ahí tus objetivos. Pero bueno, Sí, primero es sí, agrupar todo ese desagregado que tenés del programa analítico en sí, diferenciar cuáles son los grandes objetos de conocimientos integradores. bien. ¿Y me puede dar un ejemplo como para, Y a ver, poder a ver comprender cuál es tu programa analítico. esto? Tengo unidad 1, introducción y conceptos generales, unidad 2, el ciclo de la contabilidad de costos, y así. Estos serían Ajá, los grandes temas o unidades o módulos. sí. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos módulos? Son 7 Mm, y la sí, materia es cuatrimestral. sí, no, eso es mucho. Deberías agruparlo en, no sé, por ejemplo, mano de obra y materia prima, tal vez sea se pueda trabajar como parte de unos costos, digamos, ¿no? No sé si pones costos de Se fabricación o podría, costos se podría, indirectos, costos directos. Ajá, se podría agrupar materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación como uno de los puntos más utilizados en la clasificación de costos. claro, sí. Por ejemplo, Así, podría ser ese el objeto de conocimiento, clasificación de costos. entiendo. O Sí, elementos de costo, también claro. otra O sea definición. que es como ir agrupando un Ujú, analítico en 2 o 3 conceptos bien definidos que claro. incorporen los elementos del analítico. Claro, sí, sí, sí. El Ah, analítico es como el desagregado, o sea, todo depende del sí, analítico. Hay docentes que ya de hecho tienen el programa analítico bastante agrupado, digamos, y le resulta más sencillo. Ahora, si vos tenés muy desagregado, por ahí te va a costar un poco más, pero de por todas eso. maneras, sí. Entonces, Eh, Eso sería el objeto de conocimiento, por ejemplo, clasificación de costos o elementos de costos. Y el verbo podría ser utiliza u otro verbo, o emplea la clasificación de costos para, bueno, ahí tenés que encontrar sí, la sí, finalidad relacionada a la carrera, algo con contabilidad, y cómo lo debe hacer es lo que tenés que definir, o qué tiene que tener en cuenta para esa clasificación, ¿sí? y ahí en la parte finalidad o finalidad y la condición de finalidad es De el re- objeto por el cual, No, la finalidad es el para qué.
¿Para qué va a ser eso? ¿Para qué? Es la relación con la carrera. Ahí tal vez te puede servir lo que escribiste como objetivos de la asignatura. Entiendo. Mm, ¿Y la condición o condiciones de referencia? sí. ¿Qué tiene que tener en cuenta el estudiante para hacer esa actuación o para realizar esa acción? Pueden ser cuestiones normativas, de normas, pueden ser cuestiones de criterio de ejecución, cómo lo debe realizar utilizando un software, no sé si trabajan con Excel, por ejemplo, Sí, trabaja con Excel. bueno, utilizando software, puede ser, sería una condición de ejecución. Puede ser alguna disciplinar, o sea, si hay algo, una teoría específica que tienen que utilizar para resolver eso, ¿sí? Bueno, eso depende, puede ser utilizando software, por ejemplo, ya está. Y lo que va a definir después los criterios de evaluación también, esa condición, cómo vas a evaluar. Perfecto, Sí. perfecto. Ujú. Entonces, en la parte 1 sería hacer un desagregado de la... No me está funcionando el mouse. Ujú. Hacer un desagregado, a ver si llego acá. O sea, agrupar en esos objetos de conocimiento, pues elegís uno de esos, uno de ellos, solamente uno, el que quieras, Está y perfecto. para ese uno que elegiste, ese objeto de conocimiento integrador, redactás el resultado de aprendizaje. Redactar. Perfecto. Porque acá decía que las características de la asignatura, la cantidad no debía superar un máximo de 5. O sea, y Y ahí sí, me perdía. sí, porque 5 inclusive para una materia que es cuatrimestral me parece mucho porque vas a tener que hacer 5 evaluaciones diferentes, digamos, ¿no? Entiendo. O Para sea, cada resultado de aprendizaje es una evaluación, no es que podemos evaluar 2 resultados de aprendizaje un mismo día en un mismo examen. O sea, cada resultado de aprendizaje va a tener su propio sistema de evaluación. está entonces en Sí. función del mío, de mi ejemplo, con que pueda consignar uno o dos objetos de conocimiento estaría. No es necesario que sea más, como que si el programa no da. No, no, o sea, 5 como máximo, eso es lo que sugerimos, ¿sí? Sí, Y uno es también un solo resultado de aprendizaje es una competencia prácticamente, ¿no? entiendo. Entonces, o sea, vos después, más adelante, podés seguir trabajando y proponer 3, 4, hasta 5, pero ahora presentás uno solo para esta actividad que nosotros estamos proponiendo y esa vamos a tomar como base para realizar la evaluación. No significa que tu materia va a tener un solo resultado de aprendizaje, es la que presentás ahora, nada más. Entiendo, entiendo. Ah, Ahí me quedó mucho más claro. bueno, Porque la verdad es que no estaba pudiendo comprender la consigna. Y después, está. por último, y cierro con esta actividad 1, dice que hay que colocar todos los datos o lo que se quiere informar en este material. Pregunto, ¿todo lo anterior lo borro y dejo solamente la consigna 1 en adelante? Sí, sí, no hace falta poner todo lo que está Perfecto, en la fundamentación del trabajo, sí, sí, solo tu producción, digamos, lo relacionado a tu asignatura. perfecto. Muchas gracias. Está. Bien, ¿alguna otra consulta sobre la actividad 1? Hola, buen día, Hola. Mercedes. ¿Qué Hola. tal? Yo subí, bueno, nosotros hicimos grupal, subimos el lunes la actividad. Justamente ahora no está conectada la chica que nos pasó su programa, ella es docente de física. De todos modos, te puedo mostrar si hay algo que corregir, ya lo corregimos, si te parece, o si no, Bueno, sí, nos mandás la retroalimentación nomás, sí, como puede me ser. parece. Podemos verlo ahora. Ujú. Bueno, ahí trato de... Era de física 2. Sí, ese. ¿Lo tenés Sí, ahí? O los... sí. Bueno, Sí, pero podés compartirlo, sí. Tengo acá, pero como tenía varios abiertos, no sé si.
voy a encontrar tan Bueno, rápido. Ajá. ahí creo que compartí. Sí, ya. Bueno, nosotros pusimos esos 3 objetos de conocimiento. Bien, Mirando el programa, digamos, nos sí, basamos en el programa y bueno, tratamos de seleccionar los 3 que resuman, digamos, la mayor cantidad de contenidos que están en el programa. Y bueno, acá abajo hicimos 2 resultados de aprendizaje. Bueno, ahí sí, están marcados con colores cada componente. está bien. O sea, hicieron 2, dejando el fenómeno ondulatorio y óptica como un tercero, que no está presentado. Exacto, sí. Claro, está bien. Sí. Em, Allí en el primero, o sea, para la interpretación de fenómenos electromagnéticos, tal vez lo que habría que buscar es la orientación en la carrera, porque esto es para ingeniería en alimentos, ¿no? Esto es para, ya te digo, ingeniería, sí, en alimentos. Ujú. Ingeniería Sí, química ingeniería química, ingeniería en alimentos, y bien. para ambas carreras. Claro. Bueno, las asignaturas que son comunes a muchas carreras y cuando por allí ingeniería química, ingeniería en alimentos, no sé bien cuál es la diferencia, pero son diferentes, digamos, ¿no? Sí. Habría que ver tal vez la finalidad podría llegar a ser diferente para una u otra, ¿sí? Ajá. Y después, o sea, la enseñanza puede ser la misma para ambas carreras, porque puedes trabajar en un mismo curso, pero algunas actividades de aplicación pueden ser diferentes, más orientado a la carrera. Claro, Porque pasa con muchas asignaturas, por ejemplo, física 1 y física 2 para ingeniería y para licenciatura en biología, supongamos, ¿no? Y allí sí, en la licenciatura en la ingeniería puede haber una gran diferencia y a veces los licenciados sufren por ahí esa formación que es muy específica de ingeniería y no ven cuál es la relación con su carrera. Recién la ven mucho más adelante, pero cuando tuvieron que aprenderla, y bueno, y son asignaturas que a veces tienen muchas exerciones de desgranamiento porque no entienden, no ven las aplicaciones. Bueno, eso es lo único que yo diría que revisen, si le pueden encontrar alguna finalidad relacionada a la carrera, que tal vez en este caso puede ser útil para las dos carreras la finalidad, ¿no? Este, Aunque ingeniería de alimentos tiene algo que ver con la biología, también me parece que ingeniería química no tanto, es más inorgánica, ¿no? No podría decirte bien, pero bueno, eso es lo que deberían analizar. Y los distintos factores que intervienen, supongo que es disciplinar, es una condición disciplinar, los distintos factores relacionados a los conceptos de electricidad y magnetismo. Bueno, eso no es muy claro a qué factores se refiere. Eso nada más. ¿Qué tipo de factores? Pero podría ser, por ejemplo, no sé, aplicando modelos matemáticos, ¿sí? A partir de, no sé, datos de laboratorio, ¿sí? Y otras condiciones así, ¿sí? Porque, bueno, dice, considerando los distintos factores que intervienen, pero, cierto, no queda claro cuáles son esos factores. Bueno, y en el segundo, analizar las propiedades de los campos electromagnéticos estáticos y dependientes del tiempo. Para su aplicación a la resolución de ejercicio no me parece una finalidad adecuada, digamos, ¿no? Eh, o sea, es como muy endógeno. Sí, ¿para qué tienen que saber eso? De tratar de hacerlo más hacia afuera, digamos, la asignatura, ¿no? Claro, ¿Cuál es el sentido en la carrera en la de eso? carrera, es decir, ¿para qué analizan las propiedades de campo electromagnético en las carreras que correspondan? Bueno, y mediante el apoyo no sé si el apoyo y la redacción, métodos matemáticos y conceptos teóricos, porque, o sea, ¿qué tiene que hacer el estudiante para hacer ese análisis? ¿Qué va a tener que tener en cuenta, ¿sí? En ese proceso de análisis? Eh, Tal vez ver la forma de redactar eso. Entiendo a lo que apunta, qué tiene que hacer
para analizar, pero bueno, es lo que tiene que ver es la redacción, nada más que por ahí no es muy coherente lo de el apoyo, ¿sí? Considerando los métodos matemáticos, los modelos matemáticos, podría ser, ¿sí? O teniendo en cuenta eso, ¿sí? ¿Está más o menos la aclaración? Estás muteada, Lucila, pues no te escucho, no te escuchamos. Sí, te decía que nos costó un poco pensar, armar los resultados de aprendizaje y para rever esto, de todos modos, vamos a hacer con la chica que es la que es especialista en física, porque solo ella es de física. Nosotros somos de exactas, pero los conceptos físicos por ahí hay que entenderlos un poco para poder redactar bien el resultado. Bueno, y así tener en cuenta para después pensar las actividades. Así Claro, que bueno, pero me parece bien que ustedes no sean de la asignatura porque eso le puede ayudar a ver esto que te decía de la finalidad en la carrera, porque vos de qué sí. carrera, qué Yo soy de carrera está biología, formada. Ah, biología. está bien, está bien. Le puede ayudar eso, ¿no? Bueno, Tener esa mirada externa. por ahí pensábamos que los resultados de aprendizaje tenían que ser un poco más generales y bueno, en base a los comentarios que nos diste, hay que especificar más, o sea, conceptos teóricos cuáles, por ejemplo, factores que intervienen cuáles, ser más específico sería lo que... No, sí, los factores en el sentido que los distintos factores que intervienen, sí, sobre todo la condición, la finalidad sí tiene que ser un poco más, digamos, pero relacionado con la carrera. Sí. Y las condiciones, porque es lo que va a definir después cómo vas a evaluar y a los estudiantes le tiene que orientar es qué tienen que tener en cuenta para hacer llevar adelante esa actividad, ¿sí? Eso, sobre todo la condición es muy importante para, bueno, diseñar las evaluaciones y para los estudiantes Ujú. que sepan después qué van a tener que considerar para, digamos, su proceso de formación y de evaluación, ¿no? Bueno, ¿Está? bueno, perfecto. Gracias, entonces, se Dale. puede editar la Sí, tarea, ¿no es sí, cierto? se puede editar, Bueno, se puede editar. Sí. bueno, gracias. No, gracias a vos, Lucía. ¿Alguna otra consulta de la actividad 1? Bueno, si no hay consultas de la actividad 1, se puede pasar la 2. Bueno, voy con Dale, todas las consultas. dale, Se van a hartar Dale, de mí. ¿Puedo compartir pantalla? así es, puedes sí. compartir. Comparto. Esta. Bueno, ¿se ve? Ahí está, Ahora sí. ahora sí. Bien. Bueno, mi duda es, nosotros ya lo trabajamos y ya realizamos todo el trabajo, pero eran cuestiones así por ahí técnicas. En relación a las actividades, las tenemos que denominar así como aparecen en el apartado del anexo, ¿no? Así, o sea, actividad complementaria, pregunta, o tengo que describir ahí la actividad. Yo hice, o sea, se hizo abajo, después de todo, como que una breve descripción de toda la actividad más explicativamente. Sí, está bien Sí, así sí, porque... sí. Ujú. Sí, en el cuadro así se puede colocar, digamos, las actividades, el nombre, o el tipo de actividad tal vez, y después abajo, sí, puede haber una aclaración, sí, o algo que Bien. complemente todo eso. Por ejemplo, La podemos decir, bueno, otra,
No sé, Ahora podemos resolver problemas en grupo, por ejemplo, como actividad. les muestro así, por ejemplo, esa actividad complementaria, preguntas exploratorias de saberes previos. Más abajo se hizo así. Actividad complementaria, preguntas exploratorias referida al objeto de conocimiento, recuperación de saberes previos. Esa actividad la realizamos de manera presencial, considerando un tiempo para que puedan pensar sus respuestas y puedan apoyar con el material teórico abordado en clases anteriores. Mi dilema es si se entiende la actividad en sí. Sí, sí, sí. Ah, Inclusive los saberes estaba viendo que puedes hacer algo similar como pusiste en la tabla, porque si no una tabla después, la tabla siempre tiene que ser algo fácil de leer, digamos, ¿no? Si va a ser una claro. tabla de 3 páginas, no Claro, tiene a modo de sentido. resumen, tiene que Claro. ser Esto un Y pusimos resumen. los como saberes, Ujú. aclarar los saberes después aparte, eso sí es importante, porque ¿qué saberes vas a enseñar en esa clase? Porque también ahí uno tiene que ver la consistencia entre los saberes que se enseñan con las actividades seleccionadas. Bien. Y a ustedes Acá también les puede servir, digamos, ¿no? Porque un lo- saber hacer no se puede enseñar con una clase magistral, ¿se entiende? claro. Acá, por Ujú. ejemplo, esa era la siguiente pregunta. Acá en la parte de saberes tenemos que poner con la denominación esa o especificar el saber, por ejemplo, método de, no sé, de investigación, por así decirlo, algo. O solamente el saber hacer métodos, el saber es de conocer conceptos y teorías. Esa era mi Sí, otra duda. por eso podés dejar así en la tabla, pero después abajo aclarás qué es. ¿Cuáles Ah, son? bien. Ahí sí haces el desagregado de. Bueno, ahí Por ejemplo, entonces, podés separar saberes, clase uno, ¿sí? O saberes, actividad 1.1, saberes, actividad 1.2, ¿sí? Y ahí ujú, haces el desagregado de cada uno de los saberes. ok, Entonces, el método, ¿cuáles serían los métodos? Actitudes, ¿cuáles? Ujú. bien. Entonces, bueno, eso sería lo que nos faltaría completar entonces, porque esa era la duda de saber qué poníamos, si era solamente especificar qué y bueno, después, o hacer más detallado la cuestión de cada saber o a qué apuntaba. Y creo que Claro, ahí son se esas puede presentar preguntas. a modo de listado, en el caso de los saberes, una lista. ¿Sí? Simplemente los nombres o denominaciones, sin Ok, ninguna argumentación, algo que podría ir después. Aparte, a modo de aclaración, sí podría haber algún desarrollo. Pero ahí sí perfecto. podría ir, no Entonces, sé, proceso de investigación, tipo de investigación, tipos de informe, etcétera, digamos, simplemente una lista de los saberes. en primera instancia el cuadro quedaría bien así y solamente agregaría lo que nos estaría faltando. Bueno, no molesto más, era solamente eso. Quería preguntar antes de enviar para poder tener lo más completo posible. Bien, está claro entonces así. Bueno, bueno, gracias Patricia. ¿Alguien más quiera consultar sobre la actividad 2? Hola, sí, yo, Anabela. Yo también tengo algunas dudas sobre la actividad 2. Em, no sé si puedo compartir. Es sobre, todavía no lo entregué, lo terminé, pero es sobre el tiempo y sobre los saberes. El resultado de aprendizaje que yo tomé es el primer resultado de aprendizaje que elaboré en la actividad 1 que tiene que ver con comprender. Y Disculpame, Anabela, ¿querés compartir pantalla si tenés algo hecho ya? dale, para que vea acá. ¿Se ve? Ahora sí. Bueno, Anabela, yo creo que a vos te corregí la actividad. sí, también lo acabé de ver. Sí, sí. Sí, Bueno, yo justo no era tomé, ese, no era ese el resultado que corregimos, no importa, pero ese verbo comprender es un verbo que no recomendamos utilizar. ok, Habría que buscar otra cosa, interpretar, algo que sea realmente observable, porque la comprensión es una cosa tan abierta y tan amplia
Creo que ese resultado no es el que te había corregido. Creo que era el primero. Comprende la teoría de la administración para reconocer las distintas escuelas y sus postulados teniendo en cuenta sus aportes a la construcción de la empresa turística actual. Voy a ver un poquito, voy a ver, pero después te digo si... Pero bueno, ese verbo habría que revisar. Bueno, porque también todo un tema elegir el verbo adecuado. Sí, algo Bueno, que después pueda, claro, algo que después pueda, o sea, tu objetivo es que el estudiante comprenda, ¿no? Pero cómo, o sea, ¿qué tiene que hacer él para demostrar eso? Que vos puedas observar. Eso es lo que bueno, tenés que pensar. Ujú. o sea, lo puedo arreglar acá asumiendo que ya modifiqué con base en los comentarios que me hicieron de la devolución, entonces ya lo modifico acá también, digamos, a ese Claro, resultado. sí, sí, sí. Bueno, ahí cambiaría bastante la actividad entonces. Porque mi duda es sobre el tiempo. Yo tomé en cuenta lo que ustedes pusieron de los diferentes métodos, por ejemplo, de los chilenos. Yo Ujú. tomé ese método y como en la clase yo propuse 6 clases, pero como había que desarrollar 4, bueno, comprende la teoría de la administración para reconocer las distintas escuelas y sus postulados. Entonces ahí yo dije, bueno, la clase 1, ¿cómo, cómo hago que ellos comprendan? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué métodos activos? Y claramente la clase magistral participativa tiene que estar. Entonces yo trabajé con esa, con la clase magistral participativa, y ahí me apareció con la clase 1, son 3 horas de teoría. Yo elaboré o desarrollé cómo van a ser esas 3 clases, teniendo en cuenta de que no sean 3 clases donde el docente solamente habla de teoría, sino teniendo en cuenta las recomendaciones de actividades en el medio y demás. Pero a la hora de pensar, o sea, en uno acá en el gráfico, en el tiempo, me dice la hora de presencia y la hora no presencial. Y muchas de las actividades que yo las pensé se hacen y se terminan ahí. Entonces mi duda es, cuando presento mi gráfico, teniendo en cuenta ese tiempo que le va a demandar al estudiante, son 3 horas de teoría en la clase, él va a después tener otras 3 horas en su casa, pero acá, no sé si me ve que estoy acá en la parte que dice 2 horas o 0 horas de trabajo no presencial a una actividad, por ejemplo, que ellos van a leer un artículo y van a responder algunas preguntas como que tengan que ver con el tema que estamos hablando. Ellos leen y las responden ahí en la clase, o sea, eso no les va a demandar más trabajo fuera del aula. Entonces se pone 0, ¿me explico? Sí, pero yo no creo que, sí, entiendo tu idea de que en función de la actividad en sí, pero si eso se supone que ellos tienen que integrar luego para realizar una actividad integradora, van a tener que rever esos temas, digamos. Claro, ahí yo le pongo ¿Sí? como 3 horas en la clase y afuera de la clase, teniendo en cuenta lo que dicen el método de Chile, ¿Sí? 6 horas serían. Pero dentro del gráfico decía, bueno, ellos comienzan y son 80 minutos de la actividad, empiezan y terminan acá. O sea, esa mini actividad que está dentro de esa clase magistral que la hace que sea participativa, no tiene una hora no presencial. Sí, por eso, la hora presencial es la actividad en la clase y la hora no presencial es una vez finalizada la clase. Sí, pero no sé si, ¿Sí? porque yo Pero vos voy decís que no dividiendo van las a... actividades. Yo voy dividiendo las actividades en el gráfico y ahí yo entro en la duda de, ellos ya hacen y terminan acá. O sea, esos 80 minutos no lo van a, ya me entregaron el trabajo, ya lo hablamos, ya lo discutimos ahí en la clase, en esas 3 horas de teoría. Después ellos van a ir a su casa y bueno, se supone que van a tener 6 horas, o sea, 3 horas más o 6 horas más de lo que fue esa clase, pero esa actividad no la van a volver a hacer. Por eso No, cuando la a mí actividad no, pero es una actividad finalizada, o disculpa te interrumpa, porque entiendo dónde vas. Es una actividad finalizada y con eso ya es una actividad de formación y evaluación al mismo tiempo y ya está. y sí, yo la pensé porque para cómo hacer que la clase magistral no sea 3 horas una persona hablando, 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 hablando. O sea, No, entonces no, ahí está ustedes bien, dicen, pero a lo que voy es que tenés que pensar que ellos tienen que construir un conocimiento
que luego lo tienen que integrar. Entonces, en esa construcción del conocimiento van a tener que volver a ver algunos temas porque vos le das una actividad que lean y responder unas preguntas, supongamos, ¿no? Pero estás trabajando unos saberes ahí, está orientado a que ellos aprendan ciertos saberes, ¿no? Y vayan construyendo el conocimiento, integrando esos saberes con otro. Entonces, en algún momento, no va a ser ese día, pero en algún momento esos saberes que fueron enseñados tienen que ser integrados en otra actividad. Ok. ¿Sí? En una situación de integración que puede ser ya la evaluación, aunque es mejor hacer una situación de integración previa, depende cómo sea la actividad. Estamos hablando de un estudio caso, de un proyecto, está claro que ellos van formándose y se van evaluando. No podemos hacer un proyecto de prueba y después que hagan un proyecto de evaluación. Entonces, en la actividad ya se van formando y se les va evaluando. Ahora, sí, es supongamos, no es el caso de tu asignatura, pero si estamos hablando de una resolución de problemas, hacemos una práctica de situación de integración donde ellos practican esa integración de saberes en una situación integradora y después hacen la evaluación. En tu caso, ¿qué hacen después para integrar todo esto que vos le estás enseñando? ¿Qué Bueno, actividad hacen? de este resultado de aprendizaje, nada, hay un parcial después, digamos, o sea, me estoy dando cuenta que re mal planteada la materia, pero no hay una actividad. Tienen un caso práctico, ellos tienen un caso práctico, pero yo esa clase no la pongo acá. O sea, no la pongo en el cuadro. Va acá abajo. Sí, Acá entiendo, tienen una pero clase eso es 1, lo que tenés. Ajá. acá tengo siempre hay clases magistrales porque el tema es tan largo, o sea, un tema largo, lo pensé en 6 clases, entonces siempre hay una recuperación de la teoría y después ellos van a trabajar con estudio de casos. Pero yo no quise poner en este cuadro el estudio de casos porque me parecía más desafiante pensar una clase magistral. Porque ahí entré en la duda también, ¿qué saben hacer en una clase magistral? Y ahí escuché que dijiste, no se puede enseñar en una clase magistral un saber hacer. O sea, ahí como, porque esas eran mis grandes dudas con la clase magistral. ¿Cómo hago que una clase magistral sea participativa? ¿Cómo pienso en los saberes en una clase magistral? ¿Qué Por eso quiero que sea para... hay saberes conocer que se enseñan en una clase magistral, no están mal, digamos, no estamos diciendo que no se tiene que usar la clase magistral, No, por simplemente eso. que se tiene que utilizar para enseñar los saberes conocer y tal vez reducirlas, digamos, si vos tenés 3 horas de clase, bueno, y también querés enseñar saberes hacer, será ese análisis de artículos, no sé qué presentás ahí, una parte, que le va a ir formando para después hacer un estudio de caso, supongamos, ¿no? Y puede ser que esa presentación de esos artículos que ellos te presentan, ya sea parte de la evaluación formativa, digamos, la entrega de esos artículos, ¿no? Es como una evaluación en proceso de lo que van haciendo. O tal vez ese parcial que vos decís que realizaban, bueno, resignificarlo y decir, vamos a hacerle una evaluación de saberes para ver cómo están y va a ser una evaluación formativa, pero no va a ser la acreditación de saberes, sino que eso va a ser el estudio de caso. Entonces, ese artículo que le diste para leer, ellos después probablemente van a tener que volver a ver ese tema y estudiar eso a través de lo que le quede de una carpeta, de un portfolio, algo lo que van haciendo. Y ahí vos tenés que ver cuánto tiempo le lleva a repasar esos saberes. Eso es lo que, bueno, cada docente va a tener que ir viendo, no hay una cosa exacta que sea aplicable a todas las asignaturas. Sí, Claro. retomar esos saberes que ellos aplicaron para responder a esa actividad, lo van a tener que hacer en algún momento, y bueno, ¿cuánto le llevará? 1 hora. Si el trabajo, el artículo, ese analizar el artículo le llevó 1 hora, va a ser 1 hora más o 2 horas más. Bueno, eso es lo que tenés que evaluar vos y tal vez hablarlo con los estudiantes. Está Después, bien. Una, Yo lo que... una cosita, sí, una cosita respecto a esto. Cuando se habla de las horas presenciales y no presenciales, respecto a las horas no presenciales, estamos hablando de una estimación. No quiere decir que si un estudiante está en la clase 1 hora, una clase magistral, va a estar necesariamente 1 hora más en la casa, sino que es una estimación de lo que le llevaría, digamos,
repasar eso, volver a estudiar, o en otros casos hacer un ejercicio, lo que fuera. Es una estimación. Y bueno, vieron que se puede hacer de diferentes maneras, según diferentes modelos, eh, diferentes formas. Ahora, también hay que pensar que es una estimación y lo que se busca estimar justamente el tiempo que le llevaría a un estudiante promedio. ¿Sí? Puede ser que haya estudiantes que no necesiten ese tiempo en la casa y otros que necesiten más tiempo. Y entonces pensemos siempre en un estudiante promedio, no en el mejor, en el que va a decir, no, no, acá hay alguno que no necesita. Y entonces puede haber gente que sí necesita. No, claro, mi duda era porque a la hora de presentar el cuadro había que dividir cada una de las actividades que complementan esa clase magistral. Y yo entiendo que ellos van a volver a recuperar esa clase, que es la primer clase que luego la van a necesitar para hacer el resto de las clases que yo propongo, pero que no las puse en el cuadro. Y mi duda era, cómo, cómo pongo el tiempo no presencial cuando la actividad ya se va a realizar acá? Y se supone que, bueno, dentro del total de horas, ahí yo pongo 6 horas, estimo, 6, 10 horas. Pero me costaba, o sea, dudé ¿se puede poner cero? O sea, tipo, no trabaja en el aula No, nomás, no, creo que porque, no. Yo porque creo se que no, supone que en la porque clase, por acá yo contemplo como el total de horas de esa clase, ellos lo van a volver a recuperar, o sea, lo van a usar en las horas no presenciales. Como el global yo ya lo veo, pero cuando pongo en la diferencio cada una de las actividades, eh, entré en esa duda. O sea, si él empieza y termina acá y lo vamos a ver acá, eh, no va, ya está la actividad hecha. sí, pero no es una actividad, o sea, es una actividad de formación y como actividad de formación va a implicar retomarla en algún momento. Ok, Entonces podés ponerle, no sé, 20 minutos, si te parece que eso es lo que le puede, o sea, porque va a haber cosas que, saberes que vos trabajaste en esa actividad que ellos van a tener que retomar en algún momento, ¿sí? Entonces, yo creo que no es cero exactamente, o sea, ok, cuando tengan que luego enfrentar una situación donde tengan que integrar eso que va a ser el estudio caso, van a tener que retomar eso que trabajaron en la actividad, ¿no? ujú, ok, ¿Se entiende? ¿Sí? sí. Y otra de las dudas también que yo tengo es sobre los saberes en la clase magistral. Yo pensé con esta clase, trabajé con esta primer clase, como digo, no elegí la clase 2 ni la clase 3 ni la clase 4 que también las desarrollé abajo, sino esta clase para presentarla en el cuadro. El saber hacer en la clase magistral. eh, Ahí es donde, en la parte donde digo presentación de tema y exposición por parte del docente y los temas teóricos de la clase. El saber conocer, definición de la administración, las primeras escuelas, clásica y humanista, y en el saber hacer, leí su apunte, busqué bibliografía extra para entender hacia dónde iba el saber hacer, también en una clase expositiva, magistral, porque no es lo mismo que donde ellos trabajan con un caso o un problema. Y ahí empecé también en la duda. ¿Será que le pido que ustedes en la memoria, que procesen la información, que aprendan a tomar apunte, que tengan capacidad de síntesis? O sea, ¿eso también es válido como un saber hacer en una clase magistral? Si, si vos te propones enseñar eso, pero si es la clase magistral participativa, se entiende que vos además vas mechando, digamos, la exposición del docente con actividades que van haciendo los estudiantes, que puede ser responder un cuestionario en el medio, puede ser esa actividad que vos le das ese trabajo en el artículo, puede estar en el medio de tu clase eh, de tu, no separada uno de lo otro, digamos, bueno, acá termina la clase magistral y acá empieza la clase práctica, esa distinción que solemos hacer de teoría y práctica, sino que vos en la clase magistral participativa le das en el medio para que ellos vayan aplicando y enseñás ese saber hacer con ese trabajo con el artículo, y eso va a ser parte de tu clase magistral participativa. ¿Se Ok, entiende? bueno, sí, Entonces ahí sí, como, sí va a ser el tiempo de que no sabes cuánto asignarle al trabajo con el artículo, va a ser parte del tiempo de toda esa presentación. ok. Como que el cuadro me complicó más, Sí, me parece que que me hizo sí. dividir más y ahí empecé a dudar en lo Sí, que tengo que rellenar, digamos. Pero sí, pero entendí. Gracias, muchas gracias. está. No, gracias a vos, Nabel.
Bien, ¿alguna otra consulta? Vean también, como no le llegaron los foros, también los foros, lo que consultan ahí en las respuestas que le vamos presentando, pueden también encontrar algunas explicaciones que les pueden ayudar con las actividades. ¿Alguna otra consulta en la actividad 2 o del tema de hoy también? Bueno, si no hay más consulta, Víctor, ¿estás ahí? Va, cerramos entonces la Sí, presentación. lo único que quisiera quedarme con Marcos, Darío y vos un ratito. ¿Ok? Bueno,